dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatina. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatina. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatina. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo? Que tengo la conciencia tan tranquila. ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatina? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatina? Es tiempo de dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina. ¿Qué harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatina? ¿Qué harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva? ¿Qué harán para que cese la gangrena de Sabra y Chatina? Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatina. Deambula por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatina. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatina. Hola, muy buenas noches. Gracias de nuevo a todas, a todos por estar aquí este día. Es, por un lado, una alegría para mí llegar al capítulo 21 de La Ñapa, con un tema que realmente no es tan alegre para mí, no es tan fácil. Ha sido quizá, creo que uno de los temas, no sé si el tema que más me ha costado preparar el día de hoy, pero
en honor a lo que hemos venido conversando acerca de la espiritualidad como esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de interpretar las experiencias de la vida, de alguna manera de sacarle jugo a las experiencias de la vida. La vida también nos trae esto, la vida también nos trae realidades de guerra, realidades de exclusión, realidades de pobreza, realidades que a primera vista no entendemos, a primera vista nos chocan, nos mueven, y a segunda y a tercera y a cuarta vista seguimos sin entender. Seguimos sin entender. Yo esta mañana comentando con Aleja la preparación que estaba haciendo para esta tarde, le decía yo no entiendo cómo en pleno siglo XX, que tenemos todo, seguimos matándonos. No entiendo, tenemos comunicaciones, tenemos la tecnología que queramos para establecer unas relaciones armónicas con la naturaleza, tenemos todos los recursos naturales que queramos como humanidad, porque la tierra es abundante y la tierra es bella, es generosa. Todavía no entiendo que teniendo todo lo que tenemos el mundo lleno de bibliotecas maravillosas, con conocimiento maravilloso, y todavía no entendemos, todavía yo no entiendo. Y sin embargo me siento aquí a decir, bueno, vamos a desentrañar esto, porque esto merece una palabra. Si toda existencia merece una palabra, más aún merece una palabra aquello que no entendemos. Y más aún merece una palabra aquello que nos duele, aquello que nos hiere, aquello que nos daña incluso, merece una palabra. Y merece que nos hagamos esas mismas tres preguntas que nos hemos hecho en las anteriores oportunidades. ¿Cómo aprendo de esta situación? Primera pregunta. Entonces, ¿cómo aprendemos de las situaciones de guerra? Pues bien, yo hice la tarea, me puse a leer las historias de las grandes guerras. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Ya lo he hecho varias veces, intentar leer y conocer la historia de la guerra, de los conflictos actuales en Siria, de los conflictos actuales en el Oriente Próximo, entre Israel y Palestina, las guerras que están sucediendo en este momento en Mali, en Níger, en la República Centroafricana, en Sudán del Sur. Encontré que hay por lo menos 20 conflictos bélicos entre conflictos internacionales y conflictos internos en el mundo en este momento. Eso sin contar los países que por la violencia interna están dando las cifras tal como si hubiera una guerra, como es nuestra patria, Colombia. Las cifras de muerte por violencia alcanzan la cantidad de fallecimientos que tendría cualquier guerra. Por eso les agradezco montones por estar aquí, porque sé que es un tema que nos toca a todos y a todas. En este momento ya somos 12 personas, estamos aquí conectadas, el chat está abierto, este no es un tema de Judith, este es un tema de todos. Y vale la pena aclarar, aunque lo he hecho en otras ocasiones, que no pretendo aquí sentar cátedra, no pretendo acopiar toda la realidad, simplemente pretendo dar unas pistas de interpretación, especialmente en temas como estos tan álgidos, tan difíciles, tan fuertes. Merecemos dar una palabra, esa realidad merece una palabra, pero también merece una palabra humilde, una palabra que reconoce los límites de su conocimiento, los límites de su alcance y los límites de quien, a pesar de que he estado cerca por ser colombiana, a pesar de que he acompañado muchas comunidades víctimas de la guerra, yo personalmente no he participado, aunque soy hija de la guerra. Mis padres fueron desplazados de la violencia del 48 y guardo incluso en mi infancia, la memoria de lo que ellos me contaban.
Y seguramente si le pregunto a cualquiera de los que está aquí, no solamente colombianos, sino de Centroamérica, me puede decir lo mismo. Guardo en mi memoria las historias que me contaron los tíos, los abuelos, o que incluso yo misma, ahí mismo yo alcancé a vivir, de las guerras en Centroamérica, en América Latina, las violencias actuales que se están viviendo en los países de América Latina. No es fácil, pero por lo necesario, es importante reconocer esto. El mundo, a pesar de todo, está en guerra. ¿Por qué las guerras? ¿Qué hay detrás de las guerras? Detrás de las guerras hay control de recursos naturales, detrás de las guerras hay desigualdad, detrás de las guerras hay motivos étnicos. En las guerras actuales, las que se están librando en este momento, hay intereses comerciales y tecnológicos, hay extremismos culturales, extremismos políticos, extremismos religiosos, que están motivando todas estas guerras. Y en todas estas guerras en la gran mayoría de estas guerras hay unos parámetros similares. Estoy en la primera pregunta, tratar de entender. Primero, entender que hay gente que le interesa la guerra. Eso es clarísimo. Hay gente, hay países, hay empresas que les interesa la guerra. Dicen que las guerras han dejado enormes fortunas en fabricantes de armas, han dejado enormes fortunas en traficantes de personas, enormes fortunas en empresas que acaparan los recursos naturales. Entonces sabemos, entendemos, hay gente y hay grupos que les interesa la guerra. Por otro lado, hay otros que aunque no nos interese, pareciera, y después voy a hablar de eso, que tenemos la guerra metida por dentro, porque otro patrón común es que quienes mueren y quienes matan son los más pobres, son los que menos estudios tienen, son los que menos posibilidades tienen, son los que los ejércitos mandan a matar y mandan a ser matado. Gracias, Ángela María. Un gusto estar aquí contigo también. ¿Y por qué hacemos eso? Porque tenemos la guerra metida por dentro. Yo en mis estudios, parte de mis estudios ha sido los estudios de cuerpo, y entre lo que hemos estudiado, hemos trabajado con muchas comunidades y con muchos procesos de recuperación de traumas de guerra. Y lo que hemos encontrado es que los traumas de guerra se quedan metidos adentro, se quedan dentro del corazón. Estos estudios no son nuevos. Esto se estudió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la tercera generación empezó a manifestar una serie de enfermedades como autoagresión, depresiones profundas, suicidio. Fueron chicos y chicas que no vivieron la Primera Guerra Mundial y sin embargo la tenían metida en su cuerpo. La primera generación vivió la guerra. La segunda generación, los hijos de la guerra, la callaron. Y la tercera generación que no vivió la guerra empezó a manifestar diferentes problemáticas psicológicas, emocionales, que con los estudios se dieron cuenta que era la memoria de la guerra. Pues bien, nosotros tenemos la memoria de la guerra. Yo aquí en Colombia, entre comillas, no estamos en guerra. Sin embargo, tratando de entender también la situación, vivimos, es el segundo país, el cuarto país más inequitativo del mundo, con conflictos en todas las áreas, entre ellas el conflicto de la tierra. Las muertes en Colombia en gran medida están motivadas por conflictos de tierra, y conflictos de tierra creados por personas que ya tienen tierra y quieren más tierra, o por empresas de explotación minera o de explotación de recursos acuíferos que quieren más tierra para continuar su explotación. Estamos hablando de 114 millones de hectáreas para 50 millones de habitantes en Colombia. Y seguramente ustedes, quienes están de otros países,
pueden ir haciendo la relación en sus países, porque esto no cambia mucho en América Latina y en el mundo. De esos 50 millones, el 70% de colombianos no tiene casa. 20% tiene alguna casa donde vivir. El 9% logra tener una finca de más o menos 2 hectáreas y el 1% es dueño del resto de los colombianos. Y es ese 1% muchas veces el que quiere más, lamentablemente, y el que es capaz de asesinar y desplazar poblaciones enteras por seguir ganando. Una cifra que me impactó, que ya todos la conocemos y estamos informados, desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia han asesinado 442 líderes sociales y en lo que va corrido del 2020 van 100 líderes asesinados. Y me decía Aleja en estos días, qué pucha de mundo el que tenemos, qué pucha de país. No podemos salir a abrazarnos, pero sí podemos salir a matarnos. ¿En serio? ¿En serio esto es lo que está sucediendo? O sea, ¿quién está cometiendo estos asesinatos? Si se supone que estamos todos en la casa cuidándonos y los poquitos que están saliendo es porque tienen que ir a trabajar. Las mujeres. Hay muchos movimientos de mujeres que se han declarado en emergencia la última semana, porque miren esto, en el 2020, solamente en el 2020 han matado 100 líderes sociales y ha habido 291 feminicidios. Cada media hora una mujer es víctima, o un niño, una niña es víctima de violencia sexual. Y se han contabilizado en lo corrido del 2020 denuncias de 11.000, casi 12.000 agresiones físicas y psicológicas que han recibido las mujeres. Dígame si esto no es guerra. Dígame si esto no tiene que ver con esa guerra que tenemos metida adentro, con esos patrones de odio, con esos patrones de inequidad, con esos patrones de no se deje, usted es más fuerte, usted puede, vaya y gánele, que es muchos de los mensajes que reciben nuestros niños, nuestros varoncitos. Nosotras las mujeres solemos recibir otro tipo de mensajes como no pelee, no sea cansona, no haga bulla, y quizá por eso la menor cantidad de población en la guerra somos mujeres. No, no voy a decir que no, también hay mujeres en la guerra. Sin embargo, la mayor cantidad de personas creando guerras, haciendo guerras y manteniendo las guerras son varones. Y en parte yo creería que es por los mensajes que reciben durante toda su vida. Sea macho, no llore, usted es el más fuerte, hágase valer, no se deje. Y de esa manera, sin darnos cuenta, vamos enseñándole la guerra, vamos enseñándole, péguele más duro, vamos enseñando, no se deje. Y tendría que haber otro capítulo aquí en 40 minutos, seguramente no voy a alcanzar a tocar todo el tema, pero todo el tema de la pedagogía de la guerra. Cómo nos enseñan la guerra sin querer, por supuesto, nuestros más cercanos, nuestros padres, nuestros profesores, que nos enseñan la guerra. Además, lo que les decía, ha habido muchos estudios, entre ellos la biología molecular, los estudios en memoria celular, los estudios en psicogenealogía, los estudios en transgeneracionales, las constelaciones familiares, incluso muchas tradiciones espirituales nos hablan de esto. Hablan de cómo la guerra se pasa de generación en generación. El ejemplo que les daba de la Segunda Guerra Mundial. La guerra se pasó de generación en generación. Incluso dicen algunos textos sagrados, la Biblia habla, por ejemplo, que, lo decíamos la vez pasada, que los hijos de los hijos de los hijos hasta la 7ª generación
guardan la memoria de los errores de sus antepasados. Hace 8 días lo veíamos desde la perspectiva de la culpa. Hoy lo vemos desde la perspectiva de la guerra. Todos los colombianos, ¿de dónde venimos? Venimos de una guerra de conquista en la que los españoles llegaron a conquistar a la fuerza a Colombia y varios países de América Latina. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, lo mismo ha ocurrido en muchas partes. Todas las guerras de conquista se basan en el dominio, en la muerte, en la dominación, en la esclavitud, y somos hijos de eso. Eso está en nuestro cuerpo. Repito, los estudios de memoria celular lo dicen. Y nos preguntamos qué hacer. ¿Cuál puede ser la salida? Yo no, por supuesto, no estoy empuñando un arma, por supuesto, no estoy apoyando la guerra, pero curiosamente en Colombia, y eso lo sabemos, cuando nos preguntaron si queríamos los acuerdos de paz o no, el 52% de los colombianos dijo no. Manipulados, conscientes, inconscientes, aún a sabiendas, muchos, de que ese no significaba la continuidad de la guerra. En Colombia y en muchos países, todavía la gente sigue votando en las urnas por proyectos de guerra. Es decir, en los lugares donde sí tenemos incidencia, yo no tengo incidencia en la ONU, no tengo incidencia en la Casa Blanca, no tengo incidencia ni siquiera aquí en el Palacio de Nariño. Lo que yo diga al Palacio de Nariño le tiene sin cuidado, pero yo tengo incidencia en mi voto. Yo tengo incidencia en mi entorno. Para continuar, yo quisiera compartirles un poema que escribí precisamente en el año 2003, cuando Estados Unidos lanzó su primer atentado en Irak. Las primeras bombas que lanzó, yo iba en un bus y apenas escuché la noticia de que había empezado la guerra en Irak, llegué a mi casa y escribí este poema. Entonces se los quiero compartir para continuar. Seres de luz, a todos os convoco. Encended a esta hora vuestra lumbre certera. Recoged las memorias, ancestrales sentencias del sur, del norte, del este y el oeste. Cuando la noche avanza y en lo oscuro se rozan las manos ambiciosas, cuando se tiñen de gritos los silencios y de justicia se disfraza la barbarie, izad vuestras banderas, herederos del fuego, herederas de las diosas libertas y fecundas. Encended vuestra antorcha y salid a las calles, que la noche se asombre de esta firme vigilia. Guerreros de la vida, artesanas de la historia, niños, niñas, abuelas y patriarcas, juventudes de la tierra, de todos los rincones de este mundo y de todos los mundos que hayan sido posibles. Militantes del día, no permitáis que el miedo os obligue, que os posea la duda o tal vez la indiferencia. Atad a vuestro pecho vuestra consigna blanca y levantad la mano, la voz, la verdad toda. Que os hierva la sangre por cada hermano muerto. De aquí, de allá, donde pisa la guerra. Si ha de llamarse guerra cuando el grande se ensaña y destruye las arcas humildes del pequeño. No calléis a esta hora, no calléis, os lo ruego.
Multiplicad los versos, las canciones, los sueños, convocad a los vientos y lanzad a la mar vuestros barcos veleros. Surcad los horizontes y acercaos, tomaos de la mano, criaturas de esperanza. Uníos en un lazo indestructible, un tejido de pieles y desvelos, una terca enramada de lamentos, y llamad a la aurora, al sol del día nuevo. Habitantes del orbe, no calléis a esta hora, no calléis, os lo ruego. Bueno, con este poema quiero pasar a la segunda parte. Son 3 preguntas, las de siempre. ¿Qué comprendo? Entonces, si queremos comprender la guerra, creo que es importante estudiarla, leerla. Sé que no todos tenemos el tiempo de hacerlo, pero es importante buscar información, estar informado y comprender las dinámicas de la guerra. Entender que hay personas interesadas en la guerra y que son muy poderosas y que quizá enfrentarnos cara a cara no es lo mejor o por lo menos no es lo más sabio. Sin embargo, hay una segunda pregunta. ¿Qué aprendo de mí? Y aquí vienen los estudios que dicen, sí, la guerra está dentro. Y si nosotros somos hijos de la guerra, y en mi caso soy hija del desplazamiento del 48, tengo la guerra dentro. Y si estoy en Colombia y que llevamos 50 años, creo que no existe un solo colombiano que no lleve en su información, en su ADN, en sus células, la guerra. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Quizá no me puedo hacer cargo de la gran guerra en Irak, o sí puedo dar un aporte, pero ¿cuál es el aporte fundamental que yo puedo dar? Primero, descubre tu guerra. Esa es la tarea que hoy les quiero poner. ¿Cuál es tu guerra? ¿Qué es eso que no aguantas, que no puedes, que te saca de quicio? Muchas de nosotras, las feministas, yo he sido feminista, he hecho cambios en mi feminismo, por supuesto, porque no creo en las cosas a la fuerza, pero entiendo que las primeras feministas tuvieran que actuar con fuerza porque la explotación era demasiado fuerte y el dominio era demasiado fuerte. Pero muchas de las primeras feministas y de las feministas hemos tenido la guerra contra el masculino, porque hemos sido heridas por el masculino. Personalmente fui herida por más de un masculino y crecí con esa rabia adentro. Por lo tanto, otra de mis guerras fue contra la autoridad, especialmente si era masculina. En algún momento mi guerra fue con las instituciones religiosas, con las iglesias, con las grandes iglesias, en parte porque me di cuenta del papel que jugaban en las guerras. No hablé mucho de esto, pero cuando hemos hablado de las religiones de espada, son religiones que están directamente relacionadas con la guerra. Organizaciones religiosas poderosas que están aliadas con los que hacen la guerra. O por lo menos se quedan calladas por miedo o porque, como dicen algunos, comen en la mesa de quienes hacen la guerra, entonces no pueden hablar. Tienen su ética comprometida con los que hacen la guerra. Y muchas de las grandes religiones han ocasionado guerras. Escuchamos al inicio la canción de Sabra y Chatila, precisamente fue una fracción cristiana de ejército, fue la que hizo la masacre de Sabra y Chatila, la que en alianza con el gobierno propició la masacre de Sabra y Chatila. Y no solamente en el cristianismo, conocemos muchos movimientos religiosos que han generado guerras.
Incluso en Colombia, lo que decíamos, muchos de los que votaron por el no fueron movimientos cristianos alentados por sus pastores, pastores de guerra, pastores de espada, que alentaron a sus seguidores, a sus discípulos a la guerra y que continúan haciéndolo, continúan generando discursos de odio, discursos de discriminación. Eso es guerra. Discursos de exclusión que llevan a lo que sucedió en Colombia, a lo que ha sucedido. La última semana Colombia ha visto, no los he sumado, son 12, 15 chicos asesinados, jóvenes, niños asesinados. Y otro chico que fue mutilado por uno de sus compañeros sencillamente porque se sintió con el derecho de quitarle un brazo porque el chico era gay. Eso es guerra. Eso es maldad, esa es la manera, un chico de 15 años mutilando a otro chico de su misma edad, esa es la guerra metida por dentro, la guerra que aprendimos. Y yo vuelvo y pregunto a las 10, 12, 15 personas que estamos acá, ¿cuál es tu guerra? Yo les pedí que trajeran un lápiz y una hoja, y si no lo trajiste, anota en el celular. O ponte la tarea de buscar una hoja y escribir, ¿cuál es mi guerra? ¿Con quién peleas tú? ¿Peleas con el masculino? ¿Peleas con el femenino? Muchas de mis peleas también fueron con el femenino, porque crecí con femeninos apachurrados, doblegados, y yo no quería ser ese femenino hasta que comprendí que yo podía ser una mujer diferente, libre, amorosa, sin perder mi femenino, pero encontrándome también con mi masculino. Esas fueron mis guerras. Otras de mis guerras fueron por arrogancia, porque en muchos años de mi vida no fui capaz de recibir un consejo de alguien que me corrigiera. Me daba miedo que me corrigieran. Tenía tanto miedo de no ser perfecta que me enojaba profundamente cuando alguien caía en cuenta de mi error. Bien, les estoy dando ejemplos y ejemplos reales. Entonces la invitación es, ¿cuál es tu guerra? Porque si no puedes ir a Beirut, si no puedes ir a Siria, si puedes ir dentro de tu corazón y ver cómo solucionas esa guerra. Yo les pedí que prendiéramos una velita también. Yo prendí mi fuego, que siempre lo prendo para las ñapas, y prendí además una vela, porque siento que es un tema que guarda mucho dolor, y prender una vela es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué puedo aprender de mí? Lo primero que puedes aprender es comprender cuál es tu guerra, y si son varias, tengo varias guerras. Tengo una guerra con que, no sé, quizá estudié algo que no quería y terminé haciendo o siendo algo que yo no quería, y esa es mi guerra interna. Quizá mi guerra interna tiene que ver con situaciones que no he podido superar. ¿Y quiénes se ven afectados por esa guerra interna? Por lo general, las personas que se ven afectadas por nuestra guerra interna son las personas que están más cerca de nosotros. Nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos. Y un poco al lado, los compañeros de trabajo, los insubordinados. La lógica de la guerra, cuando no la paramos dentro, sigue. Y la lógica de la violencia se va pasando del más grande al más pequeño, y dependiendo de en qué lugar de la escala de violencia estés, así será tu violencia. Entonces el jefe es violento con el empleado. El empleado no es capaz de responderle a su jefe, pero llega en la noche a pegarle a su esposa o a maltratar a su esposa. La esposa no tiene la fuerza de responderle a su esposo, a su marido. Entonces le pega o regaña a los niños. El niño no tiene la fuerza de defenderse de su mamá o de su papá, entonces le pega a su hermanito menor.
y el hermanito menor no tiene la fuerza de defenderse ante ninguno más, entonces se desquita con la mascota, con el perro, con el gato o con el que sea. Esa es la escala de la violencia y esa es la escala de la guerra, de esa rabia que tenemos metida adentro. Cuando yo te pregunto cuál es tu guerra, pues te pregunto cuál es tu rabia. Y te lo pregunto con conocimiento de causa porque me he dado el trabajo de reconocer mis guerras y mis rabias. Y la rabia no es mala, porque detrás de la rabia está la frustración y detrás de la frustración está la tristeza. Entonces, detrás de cada guerra que tú estás viviendo, hay una tristeza profunda adentro de ti. Y esa tristeza profunda también merece una palabra. Una de mis grandes guerras, que ya lo he dicho más de una vez, fue conciliar al padre que imaginé o que quería con el padre real. Toda la vida me la pesé en ese conflicto. El padre que yo hubiera querido tener y el padre real que yo tuve. Y en un momento dado que yo estaba como trabajando el tema de perdonarlo, me decía a mí misma, pero ya suelta, ya estás grande, suelta. Me di cuenta que había algo interno que decía, no, no perdones, no sueltes, por favor, no perdones. Y comprendí que era una niña de 8 o 9 años que no había podido expresar un dolor, una tristeza. Y era ese dolor el que no me dejaba. Entonces comprendí que la única manera de aceptar a mi padre tal cual él fue era tomando en mano mi dolor. Yo ya no podía echarle ese dolor a nadie más, sino yo como mujer adulta que era, acoger a mi niña herida y permitirle llorar y abrazarla y hacerme cargo de mi propio dolor. Era la única manera, haciéndome cargo de mi dolor, era la única manera de hacerme cargo de mi frustración, de hacerme cargo de mi rabia y finalmente hacerme cargo de mis guerras y finalmente hacer la paz conmigo misma y con mi historia. Ese es el trabajo que podemos aportar. La tercera pregunta dice, ¿cómo soy luz en esta situación? La primera forma de ser luz es hacer de ti un territorio de paz. No hay otra manera. Mi primer aporte a la humanidad, si no puedo incidir afuera, ¿dónde puedo incidir? Aquí adentro. Por eso ahora, ese es mi enfoque, es construirme en mí un territorio de paz. De tal manera que intento, por supuesto, la guerra sigue dentro de mí, es muy posible, yo no estoy terminada. Sin embargo, es cómo buscas ir dando pasitos, ir solucionando tus guerras, porque por lo general no solo tenemos una, tenemos varias guerras internas. Las guerras que no nos permiten encontrar el trabajo adecuado, que no nos permiten desarrollar nuestros dones, que no nos permiten ser lo que vinimos a hacer en esta vida, que no nos permiten vivir plenamente, porque andamos de rencilla en rencilla. Y cada vez que tienes una pelea afuera, llámese que es con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu pareja, ¿qué es lo que te está diciendo esa realidad? Oye, devuélvete. También la física cuántica dice eso. Para quienes no han estudiado la física cuántica, hay un principio que es el principio de incertidumbre que dice que el observador incide en lo observado, es decir, casi que lo observado es un espejo del observador. Es casi que si miras hacia afuera, lo que estás viendo es un espejo de ti mismo o de ti mismo. Y si estamos viendo un mundo en guerras, ese es un espejo de nosotros mismos y de nosotras mismas. Entonces, es muy fácil criticar afuera a los que hacen la guerra, pero ¿y tu guerra interna, la que terminas viviendo y ejecutando con tu esposa, con tus hijos, con tu pareja? ¿Quién va a venir a saldar esa guerra sino tú mismo? ¿Quién va a firmar un acuerdo de paz sino tú mismo? Y esa es mi invitación, a que como primera tarea
nos demos en la tarea de firmar los acuerdos de paz a que haya lugar con nosotros mismos y con nosotras mismas. Porque así vamos a poder ser una persona de paz en nuestro entorno. Entonces, cuando venga alguien a ponernos pelea, podemos parar. Cuando venga alguien a echarnos chismes de, y mire, es que me dijo y ese otro, y me contaron que dijeron y no sé qué, el chisme es una guerra total. Y yo pregunto, cuando el chisme llega a ti, ¿queda detenido? Si el chisme continúa a través tuyo y tú terminas siendo casi que instrumento de chismes o de habladurías, estás siendo instrumento de la guerra, estás siendo instrumento de la división. Entonces, la primera tarea, ¿cómo saldamos adentro estas guerras? Si necesitas escribir una carta, yo les pedí la hoja con objetivo de que escribamos las guerras y como un símbolo puedes quemar ese papel, pero con el quemarlo no es suficiente. Es importante ir a donde está el dolor, ir a donde esa guerra comenzó. Yo en estos días, yo he trabajado con muchas personas víctimas de la guerra y parte de mi trabajo es ayudarlas a eso, es ayudarlas a que a la guerra que se instaló en el cuerpo salga del cuerpo y que haya nuevos tratados de paz en nuestro cuerpo. Y hace poco le preguntaba a una persona con la que hablé, que me estaba comentando algo, y la pregunta mía fue, ¿cuándo se metió la guerra en tu ser, en tu cuerpo? Siendo una persona de paz, siendo una persona que está trabajando por la paz, tienes la guerra metida dentro y no logras con eso. Y es la misma pregunta que les lanzo hoy a cada uno y a cada una de ustedes. ¿En qué momento se te metió la guerra adentro? Posiblemente tenías 4, 5, 6 años. Y es necesario que el adulto de hoy vaya por esa niña o por ese niño que se quedó en la guerra y lo rescate, le dé el amor, le dé la contención necesaria para poder hacer esos tratados de paz. Para que la paz no quede solo escrita en un papel y quemada, sino que realmente te acuestes tranquilo y te acuestes en paz, a pesar de que a veces las noticias de guerra no nos dejen dormir. Sin embargo, trabajas por la paz, eres mensajero de paz. Y tercero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer hacia afuera? Quizá hay muchas cosas que puedas hacer y es importante que tú elijas cuál es tu aporte por Beirut. Si dicen, hablan del efecto mariposa, y el efecto mariposa dice que el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede ocasionar un terremoto en China. Es decir, ese aleteo puede darle la vuelta al mundo y crear algo en el otro mundo. Entonces yo te pregunto también, ¿cuál es tu aporte a Beirut? ¿Cuál es tu aporte a Siria? Pueden parecer cosas insignificantes como prender una vela. Yo personalmente todos los viernes, además de la ñapa, que también para mí es un aporte, es algo que yo le quiero dar al mundo, es mi mensaje de paz para el universo. También por las mañanas yo hago pan. Puede parecer tonto, amasar pan, pero para mí es un ritual. Yo mientras hago el pan, medito, envío la paz al mundo, envío la paz a las personas que lo necesitan. Además, ese es el pan que yo uso en la celebración del domingo. Entonces, para mí es un ponerme yo misma allí. Yo mientras amaso el pan, ofrezco mis manos y le pido a Dios, al Dios en quien yo creo, que esa fuerza de mis manos, que ese hacer el pan no se quede ahí, sino que trascienda, así como trasciende el aleteo de la mariposa, que trascienda mi pan, que trascienda mi canto, porque a veces cojo la guitarra y me pongo a cantar también. Cualquier cosa que tú hagas con intención, te aseguro que llega. Si te decides todos los días a prender una vela por las guerras, va a suceder.
Y el día en que seamos 100.000 millones de personas encendiendo una vela para evitar las guerras, para evitar los asesinatos, ese día seguramente van a parar los feminicidios. El día que tú sepas qué significa esto. Quienes no saben, busquen qué significa esto. El día en que tú sepas, y no solamente lo sepas, sino que lo divulgues, porque a veces nos quedamos con información que tenemos que divulgar. Como decía yo al final de los seres, al final del poema Los seres de luz, eh, surcad los horizontes y acercaos, tomaos de la mano, criaturas de esperanza, unidos en un lazo indestructible, un tejido de pieles y desvelos, una terca enramada de lamentos. Eso lo hacemos juntos y juntas. Entonces hay que aprender qué significan estos símbolos, hay que aprender las formas como podemos cuidar a un niño, a una niña que está siendo violentado, porque los niños y las niñas no son de su familia, son de todos nosotros. Entonces tenemos que aprender cómo protegernos, cómo cuidarnos, cómo cuidamos a la vecina. No nos metemos porque, no, eso es problema de ella. Y no, no es problema de ella, es problema de todos. El hecho de que una persona esté siendo violentada es un tema de todos y de todas. Entonces, la invitación que quería dejarles hoy, ya se nos va a acabar el tiempo, fueron ya casi 50 minutos, a veces me demoro porque me emociono. Muchas gracias por permanecer aquí conmigo. No completo el tema, sin embargo, creo que vamos dejando unas pistas importantes. La primera, descubre cuál es tu guerra o cuáles son tus guerras, trabaja tus guerras, busca la manera de reconciliarte y de hacer tus tratados de paz y empieza a buscar cómo puedes aportar en la solución de las violencias, en dar un mensaje, etcétera, en todo lo que ya hemos dicho. Y bueno, muchas gracias por su presencia. De hoy en 8 vamos a trabajar otro tema que me han pedido, que es el tema del duelo, dado que también en este tiempo muchos hemos despedido seres queridos. Entonces, unas pistas como para trabajar el duelo durante la cuarentena. Siempre mi chat está abierto, el Facebook está abierto, sugerencias, preguntas, está abierto. Saben que pueden compartir estos videos a partir de mañana, siempre al otro día ya están en YouTube y ya están aquí circulando, entonces también pueden compartirlo, pueden crear videos en grupo y todas las preguntas y todos los aportes son bienvenidos. Les dejo un abrazo enorme desde mi corazón en proceso de paz, en proceso de reconciliación y que la paz y el amor les acompañe siempre. Un besito para todos y para todas.